¿Listo? Pues buenas noches, hermanos. Me siento muy bendecido de poder estar aquí con ustedes y hoy dirigirme a ustedes en este tema tan interesante, tan importante en la vida del matrimonio. La verdad es que es un privilegio poder hablar de esto basado en la propia necesidad y en la propia experiencia que uno vive en este vínculo hermosísimo que es estar en el matrimonio. Le quiero agradecer a mis amigos, a los pastores, que me hayan invitado a compartir esta reflexión con ustedes. Estáis lejos de ser una conferencia magistral o algo así. Es una reflexión que yo quiero que hagamos juntos acerca de qué es esto de la intimidad emocional. Así que yo les quiero pedir que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él nos permita poder reflexionar juntos de esto y que el propósito de Dios al habernos traído se cumpla en nuestras vidas. Yo soy un convencido de que no hay nada sucede por casualidad. Todo es parte de un propósito y un plan eterno de Dios para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de dirigirme con mis hermanos. Gracias por exponer tu palabra y quiero pedirte, Señor, que en medio de mis incapacidades tú puedas obrar, Señor, tú puedas hacer que se cumpla tu propósito en nuestra presencia en este lugar, en este día, en esta hora, en medio de mis hermanos y por supuesto en medio de el cariñoso, amorosa presencia de Jesucristo y tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Hermanos, la intimidad emocional es un vínculo psicológico, sí, muy profundo. ¿Y qué pasa con esto? Esto permite que dos personas cuando se logra este vínculo, se permite que dos personas puedan sentirse seguras, comprendidas y conectadas, más allá de los aspectos físicos. Es una conexión que no es meramente corporal. Involucra el alma de las personas, involucra el espíritu de las personas y nos conecta con un ser espiritual hermoso que es Dios. Entonces, esta conexión es especial. Dentro del matrimonio, fíjese, dentro del matrimonio constituye o representa el núcleo que sostiene esta relación a largo plazo. A largo plazo. Es decir, es la esencia de eso, lo que le da firmeza y sostén a una relación con el paso de los años, porque cuando el matrimonio comienza, es toda una aventura, es pasional, es hermoso, pero sostenerlo a largo plazo, con el pasar de los años, con el correr de las circunstancias, pues no es un asunto sencillo, ni siquiera humano, tiene que haber un componente de ello, del espíritu. Es una capacidad que el Señor nos permite de compartir de manera auténtica, fíjese, auténtica nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso nuestros miedos, nuestras frustraciones también, nuestras expectativas, nuestras carencias también. Porque no me diga que somos obras terminadas, todos somos obras en construcción y cada uno de nosotros tiene ciertas carencias que la pareja aprende a identificar o aprendemos a identificar con mucha facilidad. Bueno, pues esta intimidad emocional nos hace superar esa situación sin temor a ser juzgados. Fíjese qué interesante, sin temor a ser rechazados, sin temor a generar una indiferencia, es decir, pues así es y ya, no me interesa. No, esta conexión, hermanos, emocional, esta intimidad emocional implica sentirse visto, que nuestra pareja nos ve, nos entiende, implica sentirse aceptado, a pesar, como dije, de nuestras carencias, de nuestras debilidades, ¿no? Implica confianza, da seguridad, seguridad para expresar las emociones que a veces más a los varones nos cuesta a veces expresar nuestras emociones.
Y cuando logra uno esta conexión, se quita toda esa preocupación, uno puede expresarse con toda libertad, sin temor a un ataque, a una burla, a un rechazo, a la invalidación. Esta conexión permite, hermanos, que pueda haber empatía entre nosotros, comprendernos, comprensión mejor de uno para el otro. Provoca, hermanos, disponibilidad, permanencia, presencia. Entonces, hermanos, uno puede lograr una comunicación que es sincera, honesta, sin máscaras, sin antifaz, sin la necesidad, hermanos, de tener una defensa o una autodefensa constante, ¿no? Fíjense, hermanos, que el matrimonio no sobrevive solamente por atracción física, no. Si se basa en eso, corre muchísimos riesgos en la relación. No puede sobrevivir solamente por cumplir roles o llenar expectativas y cumplir responsabilidades, no, por hacerlas, aunque son compartidas, y mucho menos puede sobrevivir si se vuelve rutinario, algo que todos los días es exactamente lo mismo. Hoy un día sí y otro también. No puede sobrevivir el matrimonio así. Lo que lo mantiene esta unión, de esta conexión profunda, es precisamente la intimidad emocional. Fíjese, esto que les acabo de decir es una definición antropológica que utilizan los psicólogos, como Gaby, que es psicóloga, los sociólogos, no sé si aquí hay algún sociólogo, pero es una definición antropológica. Esto los que estudiosos usan esta definición, pero, hermanos, esta definición de la intimidad emocional que Gaby nos hizo el ejercicio y hoy lo estoy comentando, tiene un fundamento, parte de un principio y tiene un fundamento, tiene un origen. ¿Y dónde está su origen? ¿A dónde se remonta su origen? Desde la creación, hermanos. Desde la creación. Allá en el Génesis aparece su origen. Aparece desde el principio como una intención y una ordenanza divina. Dios es el que pone como principio y como núcleo del matrimonio este elemento. Y sin él es bien difícil que se pueda sostener. Y fíjese, no solo eso, muchos años después el Señor Jesucristo, cuando dio esa enseñanza magistral, una enseñanza que de verdad todos los sociólogos y todos los antropólogos y los que estudian la conducta humana ven que esta enseñanza de Jesús, que se conoce como el Sermón del Monte, es, hermanos, la esencia de la ética, la moral, la espiritualidad del cristianismo, de la vida de unas personas. El Señor Jesucristo también reforzó esta intención de Dios de poner la intimidad emocional en medio del matrimonio. Mire, el Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, ya en la parte final del Sermón del Monte, termina el Sermón del Monte o de la montaña con una instrucción que se refiere a esto. Si usted busca conmigo Mateo 7, en el versículo 24, ahí se va a poder dar cuenta cómo Jesucristo termina esta enseñanza maravillosísima del Sermón del Monte, que le está hablando a la gente cómo debe vivir, cómo debe relacionarse con Dios, cómo debe relacionarse con sus semejantes, cómo debe relacionarse en el matrimonio. Incluso está hablando del divorcio y de todo lo que atenta contra el principio de la institución de Dios para el matrimonio. Lo remata el Señor Jesucristo con una enseñanza maravillosa, porque Mateo 7:24 dice: cualquiera pues, fíjese, cualquiera pues que me oye estas palabras, y ahorita nos vamos a remitir a esas palabras, cualquiera que me oye estas palabras, él las acaba de decir en el Sermón del Monte, dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, aquí está lo interesante, lo voy a comparar con un hombre prudente, y no está hablando de género, porque antes está hablando del matrimonio, entonces no está hablando de que sea una tarea para los varones, sino dice, voy a compararle con un hombre prudente que edificó su casa. Siempre que la Biblia habla de la casa, implica la familia, implica el matrimonio. Entonces podremos parafrasear que dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su familia y su matrimonio sobre la roca. Qué interesante. Habla de fundamentos, algo que sostiene el matrimonio. Y es exactamente esta parte a la que el Señor se está refiriendo. Y nos califica como
personas prudentes, que tienen fundamentos y que su familia y su matrimonio están fundados sobre la roca. ¿Y por qué se necesita ese fundamento? Porque dice el siguiente versículo, porque cuando se enciende la lluvia y vienen los ríos y soplan los vientos y golpean aquella casa, aquel matrimonio, aquella familia, no cayó. Qué interesante, ¿verdad? Porque la lluvia representa los problemas. Cuando vengan los problemas, cuando llegue la necesidad, cuando se presente una enfermedad, cuando se presente, pues no sé, alguna situación no prevista, cuando soplan los vientos de la dificultad en el matrimonio, cuando se presentan todas estas cosas y golpean, dice, contra aquella casa, pero aquella casa o aquella familia, aquel matrimonio no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada, porque tiene fundamentos, porque tiene sostén, porque algo lo sostiene. No es la mera voluntad de seguir casados, no son las responsabilidades de pagar las colegiaturas, no es el hecho de seguir viviendo con un rol que la sociedad o la familia o la iglesia nos impongan. No, es un fundamento que permite lograr esta intimidad que nos lleva a una conexión profunda, no solo a nivel físico, sino también espiritual y del alma. Y claro, cuando se presenten las situaciones difíciles, nuestro matrimonio no caerá, porque está fundado sobre una roca. Amén, hermanos. Eso es prudencia. Mire, ya lo dijimos, este principio, esta definición antropológica de sociólogos y psicólogos tiene fundamento en la Escritura. Ya desde el principio de la creación se revela esta intimidad emocional, hermanos, como un vínculo indisoluble. ¿Qué quiere decir indisoluble? Usa una palabra hebrea aquí en el Génesis que se pronunciaría, no sé si correctamente, adailitos. ¿Qué significa eso? No se puede disolver, no se puede romper. Es una unión que no hay forma de separarla. No hay manera. No tiene posibilidad. ¿Cómo lo explica el Señor desde el principio? Allá en el Génesis, capítulo 2, versículo 24. Fíjese cómo dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjese lo que está diciendo, es muy interesante, porque volvemos a hablar, no está hablando de género, está hablando de una situación emocional. El hombre, pero no está hablando de un adolescente ni de un niño, habla de un estado emocional de madurez. Cuando la pareja alcanza un estado emocional de madurez, entonces puede dejar el modelo que aprendió en casa, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un proceso que dura mucho tiempo. Se unirá en esta unión que es adailitos, esa es la palabra que usa. Se unirá de manera que no se puede romper, no se puede separar, no se puede disolver. Se unirá a su mujer y serán. Es un proceso que empieza y continúa una sola carne. Qué interesante, hermanos. Y este es el principio de Dios el proyecto de Dios para la humanidad, para la familia. Hoy muchos jóvenes no se quieren casar. Hoy muchos jóvenes prefieren vivir la vida bajo otro vínculo social y emocional, incluso sin responsabilidades. Incluso podrían leer este versículo de otra forma, ¿verdad? Hoy los jóvenes dicen: por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre y la casa y la comida de la casa y la ropa limpia y todo lo que hay en casa, y se unirá a su mujer, ¿verdad? No, pero la Escritura dice por tanto. Así que aquel que diga que por tonto, pues no, ¿verdad? Porque está leyendo mal. Pero fíjense qué interesante, hermanos, que el Señor desde el principio estableció esta intimidad. Fíjense esta unión que no se puede disolver. Es inseparable. ¿Sabe que cuando Jesucristo habla de esto en el Evangelio usa una palabra, ya no en hebreo, sino en griego, que se llama adaitilos? Quiere decir que no se puede separar. Es indisoluble. Muy interesante, hermanos. Pero, ¿cómo lo podemos entender a la luz de esta reflexión?
como lo entiende la ciencia hoy, las ciencias de la salud, las ciencias que estudian la conducta de los hombres, ¿cómo lo podemos entender? Como lo expresa la Escritura. Porque el versículo 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué interesante porque usan la palabra desnudez. No solamente implica, hermanos, quitarse la ropa, librarse de la ropa, no. Habla de una desnudez que desnuda su interior, no solo el cuerpo. ¿Y por qué lo entendemos? Porque dice, y no se avergonzaban. Es decir, está hablando de un estado físico que no afecta a su estado emocional, ¿está de acuerdo? Está hablando de un estado físico, desnudez. ¿Qué es la desnudez? La desnudez no es más que quitarse el disfraz, es quitarse la cubierta. Y dice aquí, y no se desnudaban. Esta expresión, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, describe, hermanos, una condición de relación profunda, no solamente física. Tiene un significado relacional. La desnudez simboliza, hermanos, una transparencia total, una ausencia de vergüenza, donde no tengo que ocultarle nada yo a mi esposa. No tengo por qué disfrazar nada, ni de cómo me siento, ni de qué pienso, ni de cuáles son mis temores, ni tampoco tengo que justificar mis debilidades o mis carencias, porque sé que me entiende, porque sé que me ve con esa intimidad que nos permite llegar a ser uno solo, y yo la puedo ver de esa misma forma. Esta expresión, fíjese, hermanos, que es muy interesante, porque cuando apareció la vergüenza en Adán y Eva, después de que se rompió esa conexión, después del pecado. Porque dice la Escritura que después de que cayeron en el pecado, hermanos, y se rompió esa conexión íntima entre ellos, dice que tuvieron miedo y se escondieron, ¿no es cierto? Porque cuando se rompe la conexión, entonces uno empieza a ocultarse y trata uno de tapar las cosas, de disfrazarlas. Trata uno de camuflajear el problema, minimizarlo. Trata uno de justificarse. Ahí entra la autodefensa, el temor, el miedo y la vergüenza. Ese es el proceso que vivieron Adán y Eva. Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces antes no se avergonzaban y ahora sí. Y por eso cogen unas hojas y se cosen unos delantales. ¿Sí sabe usted lo que es el delantal? Es una prenda que nos cubre por delante. Por delante. ¿Verdad? Y piensan que pues ya se cubrieron por delante y ya su vergüenza está resuelta, su problema está resuelto. Pero nada más por delante. ¿Pero qué pasa si se volteaban? La cola pelona. No se trata de disfrazar si tenemos un problema. No se trata de que se vea bien para que en la iglesia nos tomen como modelo. Y más si somos pastores, ¿verdad? Si somos pastores, qué compromiso, ¿verdad, pastores? Tenemos que mostrar que en casa todo es maravilloso. Los hijos son extraordinarios, todo marcha de maravilla. Y muchas veces solamente es una apariencia, es un delantal. Y fíjense, hermanos, este versículo, estaban ambos desnudos, el 2:25 de Génesis, estaban ambos desnudos, representa, hermanos, el ideal de la intimidad. Ser completamente conocido por mi esposa. Completamente conocido. Ser completamente aceptado, aún con mis carencias. Aún, hermanos, con esa parte de mí que está incompleta, que requiere ayuda y que por eso Dios proveyó una ayuda ideal para cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres.
Esta intimidad no necesita de máscaras, ni de delantales, ni de disfraces. No necesita una autojustificación, porque fíjense cómo también el hombre trató de justificarse. Porque el Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? Porque dice que se escondieron. Qué tierno, ¿verdad, Adán? Y le pregunta al Señor, ¿dónde estás, Adán? ¿Dios sabía dónde estaba Adán o no, hermanos? Pero Adán piensa que con su delantal, ya tiré esto, perdón. Pero le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba. La pregunta del Señor le está preguntando, oye, ¿qué hiciste? Sí me explico, ¿verdad? Es lo que está preguntando, hermanos. Entonces, esta condición de que el Señor le pidió de allegarse a su mujer y ser una sola carne, y implica una muestra completa, hermanos, de lo que soy y también de lo que no soy, para que podamos juntos caminar y recorrer. Fíjese, hermanos, esto que el Señor proveyó y que Jesucristo dice y que los sociólogos y antropólogos recomiendan, es, dijimos, la base para que un matrimonio dure con el tiempo. Pero, y aquí viene el pero, a veces se rompe, como le pasó a Adán con Eva. A veces se rompe, hermanos. Y cuando se rompe, uno se formula muchas preguntas. ¿Qué hacemos para recuperar esta intimidad emocional cuando se ha erosionado? ¿Se puede? Y mire, la Escritura revela que sí es posible. Sí se puede. Pero requiere determinación de ambas partes, determinación conjunta. No se restaura solita, no. Con el tiempo, no se restaura solita. No se restaura con gestos de arrepentimiento, de buena voluntad superficiales. No, así no se puede restaurar la intimidad. Cuando la intimidad se pierde, hermanos, usualmente no desaparece el amor, no desaparece el amor, pero sí la seguridad, la confianza, que es como una copa de cristal. Cuando se rompe, ya es bien difícil que pueda volver a quedar igual. Entonces, la intimidad relacional también se distancia. Entonces, hermanos, cuando uno por diferentes razones que vamos a ver muy rápido, esta intimidad emocional, esta conexión emocional se rompe, pues el amor no desaparece, pero sí aparecen un montón de conflictos. ¿Y cómo podemos regresar de ellos? ¿Cómo? Porque fíjese que antes de poder arreglar esto, antes de poder resolver esta situación, necesitamos comprender qué pasó, cuáles son las causas. Casi siempre, hermanos, esta intimidad se rompe es el resultado de necesidades y de conflictos no resueltos. Necesidades que hay en mi esposa que no he sabido entender, comprender y ayudarle a resolver. Y lo mismo para ella, para mí. Casi siempre es el resultado de necesidades no resueltas y de conflictos no resueltos, de críticas reiteradas. A veces uno se equivoca y nos equivocamos mucho, pero la crítica reiterada, el señalamiento, la queja constante, hermanos, no ayuda a resolver esta conexión. Al contrario, hace que se haga más grande. Obviamente, una infidelidad, hermanos, ya sea física o ya sea emocional, porque hay de las dos, atenta directamente contra esta conexión emocional. La rutina también atenta contra eso. El hecho de que no pasa nada, siempre es lo mismo. La relación del matrimonio se vuelve monótona, se vuelve repetitiva, rutinaria. A veces el silencio prolongado. A veces uno no quiere hablar. Y no sé, mis hermanas, pero son situaciones que en algún momento de nuestra vida la vivimos. Regresamos del trabajo y nos pregunta la esposa, ¿cómo te fue? Bien, ¿no? Y ese bien significa
Pues más o menos. Y si le dice, pues más o menos, significa que le puede la patada, ¿verdad? Pero ese silencio que se prolonga, hermanos, ese no hablar o estar siempre a la defensiva, va desgastando la relación, se va acumulando el desgaste. Entonces, sin entender cualquier intento, hermanos, sin entender el problema, cualquier intento de restaurar esta intimidad emocional resultaría ineficaz. Yo quiero que usted en este momento tome, como Gaby nos hizo este ejercicio tan bonito, ella nos puso unas preguntas en este ejercicio, pero usted haga una introspección, no para sus adentros, ni siquiera la tiene que comentar ahorita con su esposo o el esposo con la esposa. Haga una introspección para adentro y vea cómo está esa conexión, qué tan claro puede hablar, qué tan seguro se siente de descubrir, de desnudarse en sus sentimientos, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus temores, en sus carencias, en sus debilidades, en aquello que usted quiere corregir y no puede, en aquello que usted quisiera cambiar pero no lo logra, en aquello que usted ve en su pareja que le lastima, que le duele, que le ofende, pero que no sabe cómo decirlo, no sabe cómo expresarlo y no sabe cómo resolverlo. Uno debe preguntarse, ¿por qué pasamos periodos tan largos sin platicarlo? ¿Por qué dejamos que termine el día y la semana sin hablar del asunto, sin que mi esposa sepa cómo me estoy sintiendo y qué está pasando? O yo no pueda saber qué tiene, ¿verdad? Porque cuando uno le pregunta a la esposa, a ver, varones, ahora es nuestro turno, cuando uno le pregunta a la esposa, ¿qué tienes, amor? ¿Qué nos dicen? Nada. ¿Segura? Sí, segura. No es cierto. Tiene algo. A lengua se ve. Usted lo sabe, ella lo sabe, pero ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no podemos expresarlo? ¿Verdad? Entonces, ahí empezó a haber un foco de alarma. Y uno debe preguntarse, ¿cuándo comenzó esta distancia? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué no es como al principio, como a los primeros 3 meses o los primeros 3 años, o no sé? ¿Cuándo comenzó esta distancia entre nosotros? ¿Cuándo? ¿Qué cambió en nuestra dinámica diaria? ¿Qué cambió? Cuando a mí, híjole, el tráfico se me hacía tarde para llegar a ver esta morenita hermosa que está ahí, y se me hacía tarde el tráfico, yo quería que los semáforos todos en verde para llegar rapidísimo a la casa, ¿no? ¿Qué cambió? Porque ahora me puedo entretener más en otras cosas en lugar de desear. ¿Qué cambió nuestra dinámica? ¿Qué dejamos de decirnos? ¿Qué dejamos de decirnos, hermanos? Fíjense que son preguntas interesantes. La intimidad emocional no progresa cuando uno se siente bajo amenaza, bajo juicio, bajo reclamo. No progresa. Para que pueda progresar, hermanos, se debe de eliminar todo ataque, todo reclamo, todo ataque, el sarcasmo, la ironía, el rechazo, la descalificación. Se debe de sustituir esas actitudes, hermanos, por una atención, por una escucha paciente, por dar una respuesta relajada, por sentarme y preguntarle, ¿me quieres decir algo? Y te voy a escuchar. ¿Me quieres decir algo? Yo quiero entenderte. No quiero defenderme contigo, quiero entenderte. Y me voy a sentar y me voy a callar la boca y voy a dejar que me digas. Y le abro la puerta, me quito el delantal y me quito la ropa y me presento desnudo para que tú puedas decirme con libertad qué está pasando por tu corazón, por tu mente, qué estás sintiendo y qué necesitas de mí, para que yo pueda entenderlo y pueda obrar en eso, para que pueda dar un paso a regresar a esa conexión íntima, profunda, que el Señor nos pidió cuando pactamos con Él y cuando prometimos ser una sola carne, en una unión que no se puede disolver ni con el tiempo, ni la distancia, ni los problemas. Así vengan los ríos y soplen los vientos y las tempestades y topen duro contra el matrimonio.
ese matrimonio no caerá porque está fundado sobre la roca y la roca es sólida. Pero a veces yo prefiero callarme, prefiero guardarme, porque tengo miedo al reclamo, al rechazo, tengo miedo a muchas cosas, pero vuelvo a repetir, lo mejor es decir, no me quiero defender, quiero escucharte y quiero atender. Fíjense que las parejas distantes, hermanos, y yo le estoy pidiendo que usted haga un ejercicio de introspección. Yo lo hice cuando estaba escribiendo esto, desde que me dijo el pastor que iba a compartir esta reflexión, hice un ejercicio de introspección porque estaba escribiendo esto. Y yo sé que las parejas distantes suelen hablar poco de sus emociones. Casi, a veces el matrimonio se concentra más en las situaciones que en las emociones. Entonces hay que hablar más de las emociones y menos de las situaciones. ¿Por qué habla uno de responsabilidades? ¿Pagaste el recibo? Hay que comprar esto, hay que pintar el techo. La ventana ya se está filtrando, ¿verdad? Entonces habla uno de responsabilidades. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer. Y esto, hermanos, no quiero decir que nos volvamos irresponsables y dejemos de pagar los compromisos, no, pero hay que ir más allá. Hay que cambiar esto para decirle a la esposa, los varones, y al esposo, las mujeres, hoy me sentí así. Fíjese, no estamos hablando de pagar el recibo de la luz, la colegiatura de los niños que ya se... La tarjeta, la fecha de... ¿verdad? Suena el teléfono y ya estamos preocupadísimos porque a lo mejor son los de Coppel. No, hay que dejar eso y hablar menos de las situaciones. Tampoco estoy diciendo que no les pague sus responsabilidades, no, hay que hacerlo, pero hay que hablar de emociones. Hoy me sentí así. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Esto que está pasando me preocupa. Extraño mucho cuando, fíjese qué bonito hoy, ¿verdad? Algo que me agrada mucho de ti, casi no te digo. Y a lo mejor hoy yo dije, me agrada mucho de ti, casi no te lo digo. Y ella podría decir, extraño mucho que me digas esto. ¿Sí se da cuenta? Tenemos que dejar de hablar de roles, de responsabilidades, de situaciones. Y vamos a quitarnos el delantal y vamos a hablar de nuestras emociones. La intimidad, hermanos, se pierde por pequeñas heridas, pero repetidas. A veces pequeñas fallas, comentarios despectivos, la indiferencia, la falta de atención, porque uno se distrae con mucha facilidad o al contrario, se entretiene con mucha facilidad. Y entonces eso le resta atención a la pareja. Obviamente el rechazo, la ironía, todas estas cosas hacen que la conexión se debilite. Entonces, cuando uno detecta que esto está pasando en la relación de pareja, hermano, usted debe decir, déjame corregir esto. No quise sonar como tú lo estás interpretando. Entiendo que esto te lastimó, dame oportunidad de corregirlo. Porque a veces, hasta para pedir algo, no nos damos cuenta que nuestras palabras intimidan, invalidan y lastiman. Y a veces no son las palabras, las miradas. Hoy dijo Gaby, sin decir una palabra, mire a su esposo y dígale que lo ama, ¿no? Y a veces cuando uno llega a la casa, nada más con la mirada, sabe uno cómo le fue el día, ¿verdad? Y llega y lo van a mirar, no me ha dicho nada, pero estas cosas deben de resolverse. Fíjense, hermanos, más cuando existió una infidelidad o una herida profunda, no, eso no se resuelve con una sola comunicación, no, hermanos, se requiere algo más. Se requiere transparencia, sinceridad, paciencia, una intimidad de verdad emocional que nos ayude a recuperar esa parte que hemos perdido. Cuando hay una ruptura no se resuelve, hermanos, con un romanticismo ocasional. No piense usted que si está afectándose esa conexión
emocional entre su pareja y usted se va a resolver con un ramo de rosas. No es así. No. Ayuda, pero no es suficiente, hermanos. No se recupera con un viaje o con un regalo. O como decía el cantante Joan Sebastián, ¿se acuerda cómo decía? Te voy a cambiar el coche. Ay. Ahí dice, a ver, dice, me va a cambiar el coche. No, eso no lo resuelve. No se resuelve así, hermanos. Se necesita una conversación sincera, sin estar a la defensiva. A veces se necesita un acompañamiento pastoral, espiritual, una terapia psicológica de pareja. A veces es recomendable, hermanos, que haya un acompañamiento de alguien con madurez, alguien que no ha perdido esta conexión, que nos ayude a recuperarla, alguien que propicie el ambiente, que uno pueda, hermanos, caminar hacia entender el problema, identificar el conflicto y empezar a caminar para resolverlo. Cuando hay heridas profundas y no se hace este proceso, hermanos, la situación se vuelve muy, muy complicada. La intimidad emocional, hermanos, que permite esta conexión, como dijimos, es lo que sostiene el matrimonio. Siempre, fíjese, siempre, y por eso debe cuidarse. Se debe cuidar como un elemento de mucho valor. En sí, cuidar la intimidad emocional es cuidar el matrimonio mismo, hermanos. Es cuidar la relación misma, es honrar el pacto que hicimos con Dios. Es honrar el compromiso que hicimos mutuamente y cuando pactamos con Dios y Dios pactó con nosotros. Fíjese, a mitad de la Biblia, hermanos, a la mitad de la Biblia hay un libro. Es un libro hermosísimo. Aparece un libro que describe una relación de pareja, de una relación íntima de pareja, que tiene una conexión hermosísima, lo describe la Escritura. Y habla, hermanos, de una relación que se disfruta, de un amor que se disfruta. Hay amistad, hay compromiso, hay pasión. Habla de una intimidad emocional, física, sexual. Es estar de fiesta, como dice la Escritura. Este libro es el libro del Cantar de los Cantares. La pareja que ahí aparece habla de amistad, de amor, de compromiso, habla de pasión también. El libro lo dice y lo maneja con diferentes estados, porque habla de amiga mía y después dice amada mía, esposa mía. Fíjese cómo viene como una increchento, como dicen, ¿verdad? Amiga mía, amada mía, esposa. Habla de compromiso, habla bien bonito el libro. Pero fíjese qué curioso que este libro del Cantar de los Cantares, en sus capítulos describe que esta pareja, que comenzó bien bonito, descuida su intimidad emocional. La descuida. Y ahora entiende uno por qué el Señor Jesucristo hace tanto énfasis. Y dice, el hombre prudente no se separa del fundamento. Porque después el versículo siguiente dice, porque cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es un hombre imprudente que fincó su matrimonio sobre la arena, sobre la nada, sobre ilusiones, sobre pasión sexual, sobre compromisos, sobre nada. Y claro, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las dificultades, cuando llegó la enfermedad, cuando se presentó la necesidad, cuando se perdió el trabajo y cuando pasaron todas esas cosas y golpearon contra aquel matrimonio, pues aquel matrimonio cayó. Porque estaba fundado sobre la arena. Y fíjese que el Evangelio termina diciendo, y grande fue su ruina. ¿Por qué dice eso? Porque se arruina todo. Se arruina el plan de Dios para la humanidad. Se arruina el plan de Dios para nuestras vidas. Se arruina la relación que debería ser indisoluble, inseparable. Se arruina la vida de los hijos. Todo se arruina, por eso es grande la ruina. Por eso uno debe de poner una atención, porque el libro del Cantar de los Cantares dice que esta pareja, hermanos, que tenía una conexión tan especial, se descuidó, la descuidó y se rompió. Y es la crónica de muchas relaciones
en la iglesia y fuera de la iglesia. Y que nosotros debemos de atender y comprender. Mire, dice que Cantares capítulo 8, versículo 11, dice en la primera parte: Salomón tuvo una viña, la cual entregó a los guardas. Y dice el 8:12: mi viña que es mía estaba delante de mí. Sí, claro, Dios la puso delante de mí. La viña que es mía, Dios la puso delante de mí. Y hablando de esta metáfora maravillosa que tiene el Cantar de los Cantares, hablando de la viña, habla de la relación, habla de esa relación que hay en la pareja, el esposo y la esposa, la amada y el amado, porque él le dice amada mía y ella le dice amado mío, mi viña que es mía. Fíjese que desde el primer versículo, desde el primer capítulo, porque Cantares 1:6 en la parte B, dice: los hijos de mi madre se airaron contra mí. Y dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Se da usted cuenta? ¿Quién puede cuidar mejor a su esposa, hermano? De toda la gente que lo conoce, que usted. Nadie. Nadie. Hermana, ¿quién puede cuidar mejor a este hombre? De todas las personas y mujeres que lo rodean. Nadie. Y así nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Quién debería entender mejor a este varón que cualquier otra de las mujeres que hay en su vida y alrededor de él? Nadie. Usted debería de ser. ¿Quién debería entender mejor a esta mujer? ¿El vecino? ¿El amigo? ¿El pastor? Nadie. Aquí dice: mi viña que era mía. Mi viña que era mía. No guardé. Ahí está el problema. Si yo no puedo entender a nadie, si yo no puedo ser quien entiende su necesidad y actuar en función de eso, estoy rompiendo esa conexión que Dios me dijo cuando pacté con ella y prometí que estaría con ella siempre. Cuando vengan los ríos de la enfermedad, cuando vengan los años de la prosperidad, cuando lleguen los hijos, cuando los hijos se van porque se casan, cuando se van porque estudian, cuando se van porque brincan al volante de su vida, cuando la situación cambie relacionalmente, no debe cambiar emocionalmente. El vínculo debe permanecer porque lo prometimos, porque es la viña que es mía y porque el Señor la dejó para que yo la guardase y yo la cuidase. Mire qué interesante, porque en el capítulo 2, fíjese, Cantares 2:15. Qué interesante, porque habla de una pareja que habla de conexión, de intimidad, que disfrutan el amor, disfrutan la vida, disfrutan la relación. Pero en el capítulo 2, en el verso 15, dice: casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. ¿Sabe qué significa en cierne? Está en flor, está floreciendo. Nuestra viña está en ciernes, está en flor, está floreciendo, está en lo mejor de su fruto. Casados esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, están en flor, es decir, están floreciendo, están en lo mejor del matrimonio, como estaba esta pareja del Cantar de los Cantares. Las zorras pueden destruir matrimonios, las zorras pequeñas, hermanos, pueden destruir familias, iglesias, empresas. Cuando el enemigo ve un descuido emocional y un descuido espiritual en la pareja, ahí llega y ¡pum!, ataca ahí, porque él observa. Si yo descuido a esta morenita hermosa, el enemigo sabe y ve. Y si ella tiene indiferencia para mí, si ella descuida lo que yo estoy sintiendo, pensando, si esa conexión se rompe, hermanos, entonces llega el enemigo y ataca ahí, hermanos, ataca con una profundidad enorme, y este descuido, hermanos, estropea matrimonios, ministerios, estropea todo lo que hay. Es cuando ataca, y si la conexión se rompe, pues entonces
el enemigo la destroza. Fíjense, hermanos, las grandes tentaciones y los grandes pecados a veces les son más fáciles de combatir porque son tan visibles que uno por vergüenza o por otra cosa no se atreve a cometerlos. A veces los grandes errores que cometen la pareja en el matrimonio a veces son tan vergonzosos que uno se abstiene de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Esas son las grandes faltas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando albergamos cosas pequeñas que casi no se ven? Situaciones que pasan inadvertidas. Es mucho más difícil combatirlas. Es muy importante que podamos ver en la viña que nos dio el Señor y aprendamos a cuidarla. Es de esas zorras pequeñas que están jugando en la viña y que están llevando a nuestra viña, hermanos, a correr un peligro. Las zorras, estas zorras pequeñas, hermanos, pueden echar a perder el matrimonio porque llevan basura, llevan pecado, maldad, envidia, celo, perversión, chisme, pleito, carnalidad, tantas cosas, y empiezan con pequeñeces que uno no se da cuenta, pero está empezando de manera casi inadvertida, de manera casi invisible, están empezando a suceder. Aquí tengo algunos ejemplos. Espero que los nombres son meramente inventados, No se vaya usted a sentir aludido o a decir, porque yo inventé los nombres, pero mire, te pongo un ejemplo. Pedro. ¿Aquí no hay ningún Pedro? Excelente, Pedro. Pedro consulta constantemente su teléfono a la hora de comer. Y su pareja, esto le ha llevado a grandes discusiones con Beatriz, porque todo el tiempo está con el teléfono. Y hermanos, y está tan atento a eso, a responder sus mensajes, a estar viendo sus videos o la repetición del partido. Bueno, usted sabe de este Pedrito, pero todo el tiempo está en eso y le ha ocasionado grandes problemas con Beatriz. ¿Por qué? Porque se siente ignorada. ¿Es pecado eso? Pues no. Está atendiendo el mensaje y respondiendo y viendo el video, la repetición del partido. ¿Eso es un gran pecado? No. Pero es una pequeña zorra que va a ocasionar un problema en la familia, y lo está ocasionando porque Beatriz se siente ignorada. Porque él le pone más atención al YouTube que a ella. Sabe más de lo que está pasando en Iztapalapa, de cómo se siente su mujer. Bueno, hasta el tipo de cambio se lo sabe. Y está ignorando lo que le pasa a su mujer. Mire otra, Berta. Berta no quiere compartir la contraseña de su celular con David. Y David intenta por todos los medios investigar la contraseña y el celular, revisarlo. Está buscando a ver si hay alguna huella de infidelidad. Y ella le pone contraseña y patrón, y el patrón es casi indescifrable. ¿Eso es pecado? No, pero es una pequeña zorra que se va a introducir a la vida del matrimonio y va a generar un problema, una falta de confianza, una falta de transparencia. Es un antifaz, es un delantal, es algo que va a perjudicar la relación. Son de esas pequeñas zorras que van y se meten a la viña y pueden llegar a tener muchos problemas. Mire, Armando tiene una aplicación. ¿Aquí no hay ningún Armando? Qué bueno. Armando tiene una aplicación secreta de esas que se usan en el teléfono para buscar parejas ocasionales. Y su esposa no sabe. Y qué tremendo, ¿no? Pero qué sorpresa que su esposa no sabe, pero Armando no sabe tampoco que su esposa también tiene esa aplicación. Y un día se encuentran y hacen match. ¡Pum! Mire, hermanos, Guillermina recibió un mensaje cariñoso de su ex. Lo recibió en su celular. Y claro, cuando Ricardo vio el mensaje, dijo, oye, ¿qué onda? Dijo, no, hombre, es un mensaje, somos amigos. No te preocupes, es un amigo, hombre. ¿Eso es pecado, hermanos? No. Pero es una pequeña zorra que si usted le abre el campo de su viña, va a llegar a su viña
y la va a destrozar. Su viña, como dice la Escritura, la que el Señor le dio a cuidar. ¿Sí se da usted cuenta? Nos damos cuenta, ¿verdad? Son pequeñeces, sin que lleguen a ser los grandes problemas. Mire, Jacinto acostumbra a estar siempre jugando videojuegos, se amanece y eso le resta atención a los hijos, a responsabilidades, al trabajo, a la relación de la pareja. Son pequeñas cosas que viven. Mire, Marisela tuvo una relación fuera del matrimonio, ya terminó, porque ya conoció al Señor, ya aceptó al Señor, ya su vida cambió. Eso fue antes. Tuvo una relación fuera del matrimonio y eso ya terminó. Pero todavía conserva y guarda las cartitas que le regalaban, la pulserita que le regaló, la tarjetita que le hizo. Y no quiere tirar la pulserita porque es de oro. Y esas pequeñas cosas, hermanos, están poniendo en problema a la relación. Está descuidando la viña. Y si usted se da cuenta, sucede tanto en hombres como en mujeres. Porque mire, a Josué le encanta platicar con Sofía. Sofía es su compañera de trabajo. Y puede pasar horas hablando con ella. Y le tiene tanta confianza a Sofía que le platica todo, sus problemas familiares y sus problemas de pareja, incluso los problemas íntimos. Porque son súper amigos. Son de esas cosas que uno no debe de permitir que esas pequeñas cosas pasen a la vida. Mire, por último, José Manuel es muy amable, muy amable, con todas las hermanas de la iglesia. Es súper amable, súper atento. Está ahí para cualquier necesidad que hay con las hermanas de la iglesia. Pero a su esposa la trata con indiferencia. Y esas cosas hacen que esta conexión emocional se rompa. Y uno no debe permitirlo. Y regresar de allí es complicado. Uno debería de tener, con esto voy a terminar, hermanos. Este es el fin de la plática que estoy teniendo con ustedes. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que cuidar la relación. Tenemos que dar un trato especial, hermanas. Yo les sugiero que traten de dar el mejor trato, el más especial, el más cariñoso, el más sincero para su esposo. Nadie puede tratarlos mejor que ustedes, nadie. Y hermanos, hagamos lo mismo para nuestra esposa. Nadie debería tratar mejor a mi esposa que la que yo lo trato. Fíjese, ni siquiera su papá. ¿Qué está diciendo este pastor? ¿No dice el Señor, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre? Ese modelo. Y se unirá a su mujer. Entonces nadie puede tratar mejor a mi esposa que yo. Nadie. Yo soy el responsable. Nadie, hermanos. Nadie puede tratar mejor a este varón que su esposa. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces debemos de aprender a no cometer el error de Adán, el error de Salomón, que escribió el Cantar de los Cantares. Debemos actuar como Nabot. Con esto termino. Mire, en el primer libro de los Reyes hay una historia muy bonita. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Dice, un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía una viña. En Jezreel, la cual colindaba con el palacio del rey Acab, rey de Samaria. Y el rey de Samaria, le dijo a Nabot, dame tu viña para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de ella te daré una viña mejor. O si lo prefieres, te pagaré lo que me pidas. Fíjense qué interesante. Nabot tenía una viña que colindaba con el palacio del rey. Es decir, el rey estaba juntito. ¿Y qué le dijo? ¿Sabes qué? Dame tu viña. Y a cambio de esa yo te voy a dar una viña mejor. O dime cuánto quieres y yo te la voy a comprar por el precio que me digas. Pero fíjense qué interesante. Nabot le respondió en el versículo 3. El Señor lo prohíbe. Mi viña no está en venta. Qué interesante, ¿verdad, hermano?
¿De quién es la responsabilidad? De Nabot. ¿De quién la tiene que cuidar? De todo, del enemigo, de los problemas, de las dificultades, de los ríos de problemas, de los vientos y tempestades, de la necesidad, de la enfermedad. Debo escucharla, debo entenderla, debo ser sincero con ella. No tengo por qué sentirme avergonzado si algunas cosas no puedo. Ella debe saber cómo me siento. Yo debo saber cómo se siente. Debemos de procurar que el pacto que hicimos con Dios sea, como dice la unión, indisoluble, que no se rompa, aunque vengan las dificultades y soplen los vientos y rujan los problemas, que nuestra viña, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra relación esté fundada sobre una roca. Yo creo que para todos nosotros está clarísimo saber quién es la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién nos puede sostener? ¿Quién es el que me puede dar esa oportunidad de retomar el terreno que he perdido y hacer que mi relación cumpla con el propósito de Dios? Y que yo pueda ver en Gaby no solo una hermosa mujer, sino una amiga mía, una amada mía y una esposa mía. Mi viña, la que el Señor me dio y que yo debo cuidar. Amén. Póngase de pie. Quiero que vea de frente a su esposa. Le voy a copiar este movimiento a Gaby. Quiero que vea de frente a su esposa. Mire a su esposa, por favor. Quiero que vea a su esposa y de una manera sincera, hermanos. Fíjese bien lo que le estoy pidiendo. De una manera sincera. No tiene por qué usar antifaz. De una manera sincera, dígale: tú eres mi viña. Ven, corazón. Dígale, hermano: tú eres mi viña. Dígale: tú eres mi viña. Y yo te voy a cuidar. Siempre. Amén. Ahora, hermana, ahora yo quiero que mi hermana le diga a su esposo: tú eres mi viña. Nadie te puede entender mejor que yo. Nadie te puede amar más que yo. Nadie te va a sostener en la dificultad y en la enfermedad mejor que yo. Porque tú eres mi viña. Amén, hermanos. ¿Y sabe qué? Todas esas pequeñas zorras que se quieren meter a la viña, que han querido meterse a romper la conexión, a partir del pacto, a deshacer el plan de Dios para nuestra vida, hermanos, y que quieren destruir el matrimonio y derribarlo, hermanos, y arruinar la vida de nosotros y la vida de nuestros hijos, no lo van a lograr, hermanos, porque está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias porque me has dado una bendición enorme con Gaby, Padre. Gracias porque tú, conociendo todo lo que me hace falta y mis incapacidades, pusiste a mi esposa, Dios, como una ayuda especial, exacta, ideal para mí, Señor. Y porque me has puesto bajo mi cuidado, Dios, la vida de mi esposa. Yo quiero decir fuerte, claro, al enemigo que me está oyendo: mi viña no está en venta.